Estamos en el campo de los pastores, donde vinieron los ángeles a anunciar el nacimiento del niño, lleno de cuevas, la zona donde se criaba el ganado y especialmente las ovejas. Y aquí vamos a conocer un poco todas estas cuevas. Eso se ven también en Masada y otros sitios que le ponían esta impermeabilización antiquísima. Estamos a 2 kilómetros de Belén, entonces aquí a las afueras era el sitio donde se refugiaban en las cuevas para dormir con las ovejas, todos los pastores, y por tanto pues es esta zona donde los ángeles aparecieron, probablemente no a un solo grupo de pastores, sino que habrán aparecido varios ángeles a varios rebaños de pastores para anunciarles la noticia y animarles a ir a Belén, aquí cerca, para esa misma noche estar ahí, a encontrar al niño y adorarlo. Y esta es la iglesia principal que ahora vamos a conocer, la iglesia de los pastores. Tiene forma de una tienda de beduinos del desierto, de pastores de la zona. Entonces es como la idea arquitectónica que hay detrás. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En esta misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y sucedió que cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En esta misma región había unos pastores. Así iniciamos. Estamos en esta cueva, que son las cuevas de la región de los pastores. Por eso toda esta región se llama el campo de los pastores. Y estamos a apenas 2 kilómetros de Belén.
aquí se reunían en esta región cavernosa, precisamente todos esos pastores que dormían con su rebaño, cuidaban sus rebaños, y pues fuera de la ciudad resguardaban todo su ganado. Vamos a meditar brevemente por qué Jesús tuvo que haber nacido en Belén, por qué fueron los primeros en ser avisados los pastores, por qué tenía que ser en esta región. Tierra Santa es extensa y pudo haber sido en cualquier otro lugar. ¿Por qué Belén? En primer lugar, Belén, aquí lo dice, porque es la ciudad de David. Así dice el ángel, hoy en la ciudad de David, está aquí enfrente. La ciudad de David. ¿Por qué tenía que nacer Jesús en la ciudad de David? Ciertamente porque todo el pueblo judío estaba esperando al hijo de David. David es el símbolo de la época de oro del judaísmo, el reino unificado y entonces el reino próspero, digamos que el tiempo de éxito y de libertad de Israel. El resto del tiempo fueron fracasos, pecados, expulsiones, exilios, esclavitudes, pero el momento de David fue un tiempo de gloria, de libertad, de prosperidad. Y entonces estaban esperando esa promesa del Señor, que va a volver David. Va a venir un hijo de David que va a reinar y por tanto va a restaurar ese momento de libertad. Viene a ser un liberador. Entonces estaba esa expectativa, esa espera de ese cumplimiento y por tanto era importante que el Mesías naciera en Belén. Ese es un motivo. Pero también hay un motivo espiritual más profundo. David significa, propiamente la palabra, significa el amado. El amado. Eso significa David. Y lo vemos en la vida del rey David, como a pesar de sus grandes pecados, de adulterio, de asesinato y de tantas cosas, el Señor tuvo una dulce venganza de David, que fue serle fiel en el amor y decirle, te voy a bendecir tanto que te vas a avergonzar de tus pecados. Y entonces el Señor lo amó, eso fue. David fue el amado, Dios le fue fiel y lo humilló en cierto sentido amándolo. Y vemos cómo cuando Jesús llega a este mundo y cuando va a iniciar su ministerio, ¿qué dice la voz del Padre en el bautismo? Este es mi Hijo, el amado. ¿No? Entonces, Belén, la ciudad de David, nos recuerda que también nosotros venimos a Belén para ser amados por el Señor y para convertirnos en el discípulo amado. Que el Evangelio de Juan nos lo mostrará así, el discípulo amado, el discípulo que se recuesta en el pecho de Jesús. Por tanto, la ciudad de David nos recuerda que nuestra fe, en primer lugar, antes que un deber, es un recibir amor. Eso es lo primero, ser hijos amados de Dios. Y de ahí parte todo lo demás y todos los mandamientos y todos los deberes que brotan de un corazón agradecido de tanto amor. Entonces eso, lo primero, ser amados como el Hijo. Segundo, los pastores. Cristo viene a nacer en medio de pastores, como decía aquí la segunda lectura, que en realidad Dios ha convertido en necedad la sabiduría del mundo. Y empieza a hablar de, miran su asamblea, no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni aristócratas, porque los pastores eran lo más humilde, lo más pequeño. De hecho, eran personas, aún hoy, ¿quiénes son cuando hablamos de los pastores, los ponemos muy bonitos en el pesebre, pero en realidad son los beduinos, que son esas personas nómadas, personas que viven de una manera pues bastante pobre en medio de su ganado. Y por tanto, para los judíos religiosos eran personas despreciadas porque no practicaban los mandamientos de pureza y todos los preceptos religiosos. Entonces eran personas que estaban en lo más bajo de la escala social. David, ya dijimos antes, hablábamos de David, David era pastor aquí en Belén. Esto siempre fue región de pastores. Y por tanto, era un pastor que fue
convertido de pastor de ovejas en pastor de un pueblo, en rey. Rey y pastor. Cristo nace en Belén porque Él también va a ser el buen pastor, humilde, que sirve, pero al mismo tiempo que es el rey del universo. Un reino que sin embargo Él ejerce como un pastor sencillo y humilde. De hecho, si ustedes se fijan, Cristo jamás dijo, yo soy rey. Nunca dijo así, yo soy rey. Porque hubiera sonado como que aquí mando yo. ¿Qué sí dijo? Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y luego vendrá Pilato a decirle, tú eres rey. ¿Qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. No lo dije yo. Es verdad, pero tú lo has dicho. Yo no vine aquí a reivindicar poder y gloria, ¿no? Entonces, Cristo es rey, pero a manera de un pastor lleno de sencillez y de humildad, y nos enseña a tomar el mismo camino de pequeñez, de humildad, de servicio, ¿no? El buen pastor que da la vida por sus ovejas, que va delante de ellas, dice en Juan 10. El buen pastor va delante. ¿Qué quiere decir va delante? Que no va empujando detrás, obligando, sino que más bien quiere guiarnos por el amor, por atracción, no por presión. Entonces, allí también encontramos otra respuesta y por tanto los primeros que fueron anunciados y los primeros que fueron a visitar a este niño fueron sus colegas los pastores. Entonces llegan estas personas, las más humildes, porque son los primeros en acoger el mensaje del Evangelio. Solo las personas que no tienen nada, solo las personas que están desprendidas de todo, los que realmente viven la sencillez son los que pueden entender este mensaje y llenarse de la alegría como hemos escuchado, ¿no? Tercero, Belén no solamente la ciudad de David, no solamente es la región de los pastores, sino que si es lugar de pastores, es lugar de corderos. Entonces, es la región de los corderos. ¿Por qué Belén siguió siendo la zona de los pastores y los corderos? Porque, de un modo muy sencillo, entendemos, estamos a apenas 8 kilómetros de Jerusalén. Todo el pueblo judío venía a adorar a Dios en el templo de Jerusalén y a ofrecer sacrificios. Pero la gente que venía de lejos, o de cerca también, pero la gente que venía a Jerusalén no venían desde sus pueblos cargando un cordero para sacrificar. Venían ligeros de equipaje y en el templo ya compraban el cordero que iban a sacrificar. Era lo más práctico. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en Belén nacen los corderos que se sacrifican en Jerusalén. ¿Entendemos esto entonces? Cristo tenía que nacer en Belén porque Él es el cordero que va a ser sacrificado en Jerusalén. Y entonces Él es pastor y es cordero. Es decir, Él viene a dar su vida, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, Cristo también nos viene a enseñar esto desde su nacimiento. No sé si se han dado cuenta en los iconos de la Natividad, incluso ahí en Notre Dame, en la escalera, está un icono bellísimo del nacimiento, y al niño está envuelto en pañales, pero si ustedes se fijan, en realidad esa envoltura del niño son unas vendas que en realidad parece que está más bien como amortajado. Está como una momia, casi, como un muerto, ¿no? Eso en realidad es porque en el Evangelio de Lucas dice que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y luego el mismo Lucas, al final de la pasión, dice que a Jesús tomaron su cuerpo, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en el sepulcro. Más o menos verbos muy parecidos, ¿no? Entonces hay todo un paralelismo para decir que el niño desde que nació ya estaba destinado a dar su vida, ¿no? Entonces se le pone precisamente ese bebé que está ya perfilándose al sacrificio desde su nacimiento, tiene esa vocación de ser ofrenda. De hecho, en donde dijimos que lo envolvieron en pañales y se lo acostaron en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Propiamente, el pesebre es un comedero, el comedero de vacas. Bueno, pues ese pesebre
en realidad, ¿qué nos está diciendo? Jesús, al ser puesto en un comedero, nos está diciendo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, ¿no? Belén, ya sabemos, casa de pan, es una de las traducciones de la palabra Belén, casa del pan. Cristo que está dando su vida para decirnos, yo aquí vine para ser comido, para ser comida de ustedes, para dar mi vida por ustedes. Yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y por tanto nosotros en Belén también aprendemos esta lección de Cristo, porque nosotros, nuestra vida cristiana es precisamente esto, dar vida para que otros tengan vida y la tengan en abundancia. Dar nuestra vida como Cristo, ser corderos en ese sacrificio constante en unión con Cristo en la cruz. Que el Señor nos llene del espíritu de Belén, del espíritu de la humildad, del espíritu de la mansedumbre y del espíritu del sacrificio de la propia vida para realmente ser hijos amados de Dios. Que así sea.